comerlo y en abundancia, porque sí es verdad que este alimento no hace daño, este alimento, ¿verdad? No provoca ningún tipo de dificultad en la salud. Por el contrario, mientras más la comemos, mucho mejor nos vamos a sentir. Por eso es nuestro deseo aquí en Amigos de Betania por siempre, en que nosotros podamos comer cada día la palabra de Dios y en abundancia. Así es que mi querido hermano, hermana, amigo que ya está conectado, muy bienvenidos sean todos una vez más aquí. El estudio de hoy está sumamente interesante. Yo he querido animar a las personas cercanas que uno conoce, que uno tiene, para que venga a disfrutar todos juntos. Ustedes saben que esto es interactivo, a disfrutar de este estudio que está muy bueno en este día. Así que te invito a orar, ¿de acuerdo? Vamos a orar para empezar enseguida. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor. Gracias porque nos permite continuar en tu santo día disfrutando de tu palabra. Hemos tenido el primer plato, ese primer plato que ha estado muy, muy interesante y muy sabroso. Ahora tenemos el segundo plato. Señor, bendícenos con tu presencia, que se cumpla esa promesa que tú nos has dejado en tu palabra, que ibas a estar con nosotros acompañándonos. Necesitamos tu presencia y que sea el Espíritu Santo quien venga y nos enseñe en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos hoy estamos estudiando, y ustedes lo saben, que estamos hablando de vestiduras que tienen un significado y una simbología sumamente hermosa que nos puede enseñar, la podemos aplicar a nuestras vidas. Y hoy vamos a estudiar un tema precioso titulado A la sombra de tus alas. A la sombra de tus alas. Así es que, primeramente, vamos a leer dos versículos en la Biblia. Uno se encuentra en Salmos 63, 7. En Salmos 63, 7 dice el Salmo 63, 7, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Y la segunda cita la vamos a encontrar en Proverbios 30, versículos 18 y 19, que dice, tres cosas me son ocultas, tres cosas, y una cuarta tampoco conozco. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la muchacha. Pero nosotros nos vamos a quedar con el rastro del águila en el aire. ¿De acuerdo? Porque vamos a hablar de águila. Y vamos a conocer un poquito de ese ave que es conocida como la reina de todas las aves, es el águila. Y hay una que se llama el águila real, o sea que es impresionante. Y las lecciones, y se sacan y se extraen lecciones sobre esta ave que tiene unas características tan fantásticas y que nos enseñan a nosotros incluso cómo debemos de educar a nuestros hijos. Nos enseña incluso cómo nosotros debemos de vivir, de enfrentar la vida. Bueno, sacan muchas lecciones y no se va a quedar, no será menos porque vamos a extraer de ella, bueno, a través, nosotros no, sino David, cómo extrajo de la enseñanza de este ave tan majestuosa. Bien, el águila es como un avión de caza viviente, lo que conocen y han visto esos aviones de caza que usa el ejército y sobre todo el ejército de Estados Unidos. Es impresionante. Está armada con un pico curvo y tiene unas garras afiladas como cuchillo. Así es que son las garras de este águila, como navajas, como cuchillos. Está pertrechada
como si fuese un avión de caza. Pero es que pluma, tendones, sangre, es hueso también y plumas. Es un ave poderosa, es un ave majestuosa. Se alimenta de carroña, también algunas veces se alimenta de carroña, pero también, y lo hemos visto en los documentales, yo estuve mirando uno porque me encanta ver esos documentales tan interesantes, intentando cazar un ciervo, pero un ciervo enorme. Y es una cosa que yo le invito a que lo busquen esos documentales, cómo este águila intenta y lo agarra, pero que tiene un peso. Yo creo que le duplica a ella, sin embargo, ella se engancha a este animal y va rodando por una montaña, que no le importa, porque ella si se lo hubiese podido llevar, no se lo pudo llevar porque era muy grande, pero es un ave que no se detiene ante nada. Lo agarró, el animal la revolcó por toda la montaña hasta que se le pudo escapar, pero yo estoy segura que si no hubiese pesado tanto, se lo lleva, como lo hemos visto en otras ocasiones, llevándose cocodrilos incluso. O sea, se alimenta también de carroña y es pescadora y también es ladrona, porque se mete por donde quiera a robar lo que encuentre. El águila se lanza desde las nubes hacia el agua a una velocidad impresionante cuando va a buscar peces también. Ya le he dicho el cocodrilo, como si fuera un ciclón. Ese ave vuela de una manera impresionante, como si fuera un ciclón. Cojea de las patas cuando está dentro del nido. Ella empuña las garras así, como puños, las cierra, las patas. ¿Saben por qué? Para no cortar a sus propios pichones, porque las garras son muy afiladas. Y para no cortar en pedacitos a los pichones mientras lo está alimentando, ella cojea y va con cuidadito porque cierra las patas como si fueran puños. Y de esta manera evita hacerle daño a sus propios pichones. Es majestuosa y tiene un gran poder este ave. David mismo usó una imagen similar y hoy nosotros, usando imagen similar acerca de, refiriéndose a las alas de esta ave tan majestuosa y comparándola cómo se encuentra uno debajo de las alas de Dios. Hoy vamos a meditar junto con David. Hoy vamos nosotros a ir a algunos salmos que él escribió. Vamos a visitar esos salmos, vamos a extraer de ellos lecciones que serán de mucha ayuda para nuestras vidas. Por eso yo animaba, vengan, vamos a estudiar hoy. A algunos amigos que invité, vamos a estudiar sobre esto porque nos va a ayudar. Y ojo con lo que le voy a decir. Si usted puede tener en su mano un lápiz y un papel para que anote algunas cositas, para que no se le olvide algunas cosas que vamos a comentar que son de vital importancia para nuestras vidas en cuanto a nuestra relación con Dios. Entonces, mis amados, vamos a analizar algunos salmos y vamos a ver de cómo Dios nos protege y nos cubre del pecado. ¿De acuerdo? Pero, por supuesto, primeramente vamos a ver los eventos que ocurrieron antes de David escribir esos salmos. ¿Qué eventos sucedieron que lo llevaron a él a escribir esos salmos y lo llevaron a él a comprender la importancia de estar debajo de esa cubierta divina? ¿De acuerdo? Y para nosotros también, que nos ayuda también hoy a nosotros a comprender que nosotros también necesitamos ser cobijados bajo las alas de nuestro Dios. ¿De acuerdo? Bien, pues empezamos con el primer punto. La verdad desnuda. Las águilas pueden elevarse hasta más de 3.000 metros de altura. O sea, este ave vuela a una altura
impresionante, hasta más de 3.000 metros. Como el águila, el rey David también llegó a alcanzar a una altura grande en su vida, muy grande. David llegó a ser un rey honrado, un rey con una grandeza, con una majestad, un rey poderoso, y llegó a ser reconocido por todos sus enemigos, un rey que ganó muchas batallas. Y era considerado un rey, digamos, vaya, en nuestro lenguaje, se dio a respetar, se dio a respetar de sus enemigos. Sus enemigos también le admiraban, porque era un rey que tenía sus estrategias y peleaba con mucho valor. O sea, que llegó a elevarse muy alto David y alcanzó esa altura de grandeza que pocos reyes han alcanzado. David estaba vestido con su ropa llena de honor, lleno de gloria, pero David se olvidó David que sus vestiduras eran un don de Dios. ¿Se le olvidó? Que esas vestiduras que él poseía de grandeza, de majestad, de gloria, de poder, eran un don de Dios y no podían esconder los pecados de un hombre de la vista de Dios. Esas vestiduras no podían esconder un pecado. Voy a hacer un paréntesis para recordarle que ustedes pueden intervenir, levantan las manos, pueden interrumpirme y así vamos haciendo el estudio de manera interactiva. La ropa de David, en un sentido espiritual, era sacerdotal y real. Ustedes recordarán que creo que fue la semana pasada que estudiamos, ¿no? O la semana antepasada, sí. Estudiamos las ropas de los sacerdotales, ¿se acuerdan? Y recuerdan también que leímos lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice, vosotros sois que real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. O sea, también nosotros aprendimos en esa lección que estudiamos, estamos vestidos con esa ropa espiritual, sacerdotal y real como la tuvo David, como la tenía David. ¿De acuerdo? Entonces David, de una manera, como hemos dicho, en un sentido espiritual, estaba vestido así. Sus pecados, lamentablemente, mancharon esa ropa que él llevaba. Y ese pecado, esa situación que David pasó, fue lo que lo llevaron a él a escribir los Salmos 32, los Salmos 51. ¿De acuerdo? Y también el Salmo 61, creo que también vamos a estudiar, y el Salmo 67 también, me parece que también vamos por ahí, tenemos el Salmo 67. Varios salmos que David escribió, pero sobre todo el 32 y el 51. Para nosotros poder apreciar aquí las imágenes de las alas de Dios y de la divina cubierta en estos salmos, vamos a ir indagando poco a poco sobre ellos. Necesitamos ver, como ya dije, esos eventos que inspiraron escribir esos salmos. Y cuán es una ironía, mira, es una ironía, tú sabes, porque nosotros estamos estudiando y hablando en este estudio de las 11:30, hemos empezado a hablar de vestiduras de la Biblia, como le dije en un principio, pero es una ironía, ¿sabes por qué? Porque la caída de David empieza sin ropa. Es increíble, ¿verdad? La falta de ropa fue lo que llevó a David a caer. En el pináculo de su grandeza, cuando David estaba mejor posicionado y que se encontraba tranquilo y que se encontraba relajado, que se encontraba confiado, seguro de su reino y lleno de victorias, lleno de honores, David afrontó la batalla más
feroz en su vida. La batalla más feroz. Y esta batalla no se peleó en un campo abierto, como ellos estaban acostumbrados a pelear. No se peleó en un campo. Y yo te voy a decir dónde fue que se peleó esa batalla. Y fue en un pequeño espacio del lóbulo frontal. Fue aquí, en su mente, donde David peleó su peor batalla. Y ustedes también recordarán que nosotros en el estudio de las vestiduras sacerdotales hablamos acerca de la mitra que llevaba el sacerdote. Y ustedes recordarán que nosotros estudiamos acerca de esa lámina que llevaba el sumo sacerdote en su frente, que decía santidad a Jehová. ¿Se acuerdan? Y dijimos también que si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y si es así, que hoy es el santuario de Dios, entonces el lugar santísimo viene a ser ese lóbulo frontal, que nos pide allí santidad a Jehová, porque Dios no habita en una mano, ni en un pie, ni en un brazo, ni siquiera en el órgano más importante que nos hace mover, que es el corazón. Ese órgano es aquí. Bueno, se entiende que este es el corazón, se entiende. Es nuestra mente, el lugar santísimo. Y ahí fue que David peleó su gran batalla. Y Satanás elige bien sus armas. Él elige bien sus armas. Ustedes han visto en la película de guerra allí, de grandes héroes de guerra que tienen allí un despliegue de armas, lo que en antigüedad pues lanzas de diferentes tipos, hachas y machete, y tienen allí como un arsenal de armas. Ah, mira, este para esta para aquella, este es mejor, esta es mejor para esto, para pelear de cerca, para pelear de lejos. Igual que el ejército ahora moderno, que usan armas de largo alcance, usan cosas, están bien pertrechados, con armas de todo tipo para cada situación que necesiten. Satanás es lo mismo. Satanás es igual. Él tiene diferentes armas para atacar en diferentes circunstancias y a las diferentes personas según cada quien, porque él nos conoce y él sabe. Hay un enemigo mucho mayor que los seres humanos y es el diablo. Y nosotros subestimamos mucho a Satanás, muchísimo lo subestimamos. Porque creemos, bueno, como, ¿verdad? Gloria a Dios que no se deja ver, pero madre mía, el ataque, y no se puede subestimar al enemigo, jamás. Y ningún gran general de batalla y de guerra, jamás subestima al enemigo. ¿Por qué nosotros tenemos que subestimar a Satanás? Cuando tiene un arsenal de armas desplegado para cada persona, de acuerdo a cómo es cada quien, y él buscó el arma más efectiva para derrotar a un grande. Así es que lo de Goliat con su lanza, lo que Goliat no le pudo hacer a David con su lanza, cosa que a David se le olvidó la grandeza de la onda y la piedra, lo que Goliat pudo hacerle a David con su lanza, que fue David, ¿se acuerdan? Que mató a ese gigante y Goliat no pudo hacerle nada, no lo pudo aplastar porque se veía como una langosta. Lo consiguió una simple mirada. Lo consiguió una pequeña miradita. En ese momento, cuando David se encontraba allí, en ese palacio, solo allí, tranquilo. Dice el comentario bíblico que a lo mejor estaba levantando, despertando de la siesta. Estaba allí porque todos sus generales estaban peleando, no había muchos enemigos. Bueno, pues váyanse ustedes, y él se quedó. David se queda, como dicen por ahí, haciendo el vago. La mente desocupada. El enemigo dijo, espérate, este es el momento. Y cuando él estaba allí paseándose
en la parte alta del palacio, donde él podía observar a lo mejor todos los patios de los vecinos. Allí divisó algo sumamente interesante. Entonces, mis amados, vamos a analizar, nos vamos a ir a Segunda de Samuel 11. Segunda de Samuel, tú tienes tu Biblia en la mano. Vamos a buscar Segunda de Samuel, capítulo 11. Es interesante. Segunda de Samuel 11. A ver, en Segunda de Samuel, capítulo 11, no lo vamos a leer completo porque no, pues ustedes conocen también la historia. Yo sé que sí, que conocen esta historia de David, porque nos la han contado desde que éramos niños. Yo sé que, pero la vamos a ir analizando poquito a poco. Algunos versículos, el cual quiero hacerle énfasis. Cuando David utilizó la honda, una pequeña piedra que él usó, una pequeñita piedra, tumbó a Goliat, tumbó a un gigante. Sin embargo, ahora vemos que con una mirada cae un rey. Una miradita y cae un rey. Y David hizo muchísimas cosas para cubrir su pecado. Hizo muchas cosas que vamos a ver para cubrir ese adulterio y ese crimen, para que nadie se diera cuenta de lo que él hizo. ¿De acuerdo? Vamos a ir, ya como le he dicho, a 2 Samuel 11. En 2 Samuel 11 encontramos que David se está paseando allí en el palacio y que David se encuentra allí en esa terraza de su palacio, de su casa, y divisa a una mujer bañándose desnuda. Que hay que ver, Betsabé, hija mía de mi alma. No sé si ella estaba acostumbrada a eso, porque la Biblia no, y tampoco el Espíritu Profecía, por más que yo he indagado sobre este asunto de Betsabé, pero bueno, no sé si no había más sitio en la casa, pero era ese, ajá, ok. Ahí está Betsabé desnuda, una mujer hermosísima, una mujer exuberante, tenía que ser muy exuberante y muy hermosa, que atrajo la atención de David. Y David le echó el ojo. Y allí con la miradita. Porque, ok, tú dices, los caballeros sobre todo, a veces lo tienen un poquito complicado, el asunto de las miradas y de cuando pasa una chica allí bien tremenda, ¿verdad? Uf, puede ser complicado. Pasa, porque es algo como después del pecado, a veces no lo pueden evitar mirar. Pero lo terrible es cuando tú albergas ya ideas y pensamientos. Si pasa una chica delante de un caballero o un caballero delante de una dama, lo terrible es ya que tú comiences a tener ideas, ¿verdad?, sobre lo que has visto y albergar ideas. Que eso fue lo que pasó con David. Si alguien quiere comentar algo, por favor, puede hacerlo. Si alguno desea decir alguna cosa, dar alguna opinión, pues puede sentirse libre de hacerlo. Entonces, David, como ya empieza, porque si él mira a la muchacha y hace, uy, ¡fum!, y cierra la ventana y reprende al enemigo y se quita de ahí, no pasa nada. Ok, que muchacha más bonita, más elegante, madre mía, ¡pum!, cierra la ventana y se quita, ok. Pero albergar allí las ideas, empezaron a surgir ideas en su mente, a anidar ideas peligrosas. ¿Quién es esa mujer? Y la manda a buscar con sus siervos. Y dice el comentario bíblico que Betsabé no se resistió, que fue voluntariamente allí donde el rey. Se fue con los siervos. Los siervos no la obligaron. Los siervos no la sugestionaron. Los siervos no la amenazaron. Ella fue tranquilamente allí, cumplió obedeciendo al mandato del rey. Se fue con los siervos.
Y luego de que ella llega al palacio, pues por supuesto pasa todo lo que pasa. Y me llamó mucho la atención el hecho de que en el versículo 4 de 2 de Samuel 11, aquí en este versículo 4 dice que ella, Betsabé, envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. En el capítulo 15 de Levítico, que te invito a leer si así deseas, habla acerca de la purificación de índole sexual, que los ritos que tenían que hacer en esa purificación de índole sexual. Y allí te explica qué fue lo que ella tuvo que hacer para purificarse en el Levítico 15, 19 y 28. También otro versículo que yo quiero destacar de 2 de Samuel 11 son los versículos 7 y 8 que quiero leerle y compartirle. Versículo 7 y 8 dice, bueno, la muchacha, como ustedes saben, ella pues esa misma noche se quedó embarazada. Esa misma noche ya se queda preñada, se queda embarazada y se va a su casa a hacer la purificación, pero ya se había quedado embarazada. Así es que ella le manda a decir a David la situación, está embarazada, pero lo que pasa es que el marido no estaba en la casa, porque el marido de ella, que era Urías Eteo, era general de David y estaba en batalla junto con los demás generales, y un general fiel, un general honesto, un general que estaba dispuesto a todo por su rey. Y sin embargo, él no estaba en la casa ahí, y ella le dice, manda a ese rey que estaba embarazada. Así es que vamos a ver qué pasa ahora con David en el versículo 11, capítulo 11, 7 y 8. Cuando Urías llegó ante él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por la marcha de la guerra. Y después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Cuando Urías salió de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real. Ok, me quedo ahí en el 8. Miren lo que pasa aquí. Ya David sabe que la muchacha está embarazada. En Levítico 20:10, si tú lees Levítico 20, vamos a leerlo. Miren lo que dice cuando pasan, se comete adulterio, ¿qué tenía que pasar? Vamos a leerlo porque es sumamente interesante. Miren lo que le pasaba a una persona. Si alguien me puede ayudar con la lectura, se lo agradezco. Levítico 20:10. Bueno, me gusta estar hablando aquí, tililín, cuando todos podemos participar. Levítico 20:10. Vamos a ver lo que pasa con una persona. Miren lo que dice. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, y dice, mira, voy a leer la palabra bien porque es una palabra que me cuesta, pero mira, dice, indefectiblemente serán muertos. Si ese hombre o esa mujer comete adulterio, tenían que ser muertos. Y David sabía eso. David conocía esas reglas. David conocía esas leyes, que eso le pasaba a la gente que comete adulterio. Y David ahora tiene que arreglar la cosa. David tiene que arreglar la situación. Entonces, llama a Urías Eteo y comienza a dialogar con él y le invita a que se vaya a su casa y le manda hasta regalo allí a la casa David. Y a mí enseguida, cuando yo leo esto, me llegó una palabra sumamente, que es muy usado. No la palabra, sino el aplicar esa palabra, es la adulación. Adular al otro. La Biblia le llama lisonjas. Adular, lisonja y adulación es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y a mí siempre mi mamá nos decía a nosotras, no adules ni te dejes adular. Porque una persona adulona, según la definición del diccionario, que es una alabanza exagerada,
generalmente se interesa, se le hace a una persona porque tú quieres conseguir algo de esa persona. Lo que nosotros conocemos como el tumbapolvo, y allá en España se conoce como hacer la pelota a otro. Entonces, David comienza con ese plan A, porque tenía que buscar la manera de adjudicarle esa barriga al marido de la señora. Él tenía que, el plan A de David era, tiene que verse que ese muchacho, como decimos aquí nosotros, que ese niño es hijo de Urías. Tiene que verse. Entonces comienza con Urías y le manda regalo. Pero Urías, pero vete a tu casa. Y le insiste, pero vete a tu casa. Vete allí a tu casa. Y le vuelve a insistir otra vez y comienza con él a adular a Urías para conseguir convencerlo de que se vaya a su casa. Y Urías no se va. A tal punto llega la insistencia de David, que en el versículo 13, David emborracha a Urías. ¿Ustedes sabían? Segunda de Samuel, vamos a volver de nuevo a segunda de Samuel 11, versículo 13, dice, miren lo que dice en el 13. David lo convidó a comer porque Urías se quedó a dormir allí junto con David. Urías no se fue porque Urías era un hombre fiel. Era un hombre que tenía como yo lo veo a él como con un peso de responsabilidad, del deber hacia el rey, hacia el pueblo de Israel, hacia el arca. Recuerden que el arca todavía estaba en una carpa, no se había construido todavía el templo. Y dice, ay, si vienen los enemigos y se roban el arca, ay, si vienen a atacar. O sea, un hombre con un sentido de responsabilidad y de lealtad impresionante. Por supuesto, era todo lo contrario de lo del rey, ¿verdad? Entonces, dice que Urías respondió a David, el 11, el 13, dice, David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Por la tarde salió a dormir en su cama junto a los guardias de su señor, pero no descendió a su casa. Urías no se fue, aún emborrachado. Anda, ¿y ahora qué hago? Diría David, plan A, fracasado. El hombre no se fue a su casa, porque a partir de ahí Urías se va para la guerra, se une y se va. O sea que él no llega a su casa. Y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo yo tapo esto? Plan B. Un plan B hay que buscar inmediatamente, que se encuentra ahí mismo en 2 de Samuel 11. Me están dejando hablar sola, a mí me gusta que comenten, ¿eh? 2 de Samuel 11, 14 hasta el 17, dice, 14, dice, a la mañana siguiente, yo imagino que David se pasaría toda la noche pensando, ¿y cómo yo voy a resolver esto? ¿Y cómo yo voy a resolver esto? Porque la barriga no se va a poder ocultar. Y Urías hubiese dicho, pero ese muchacho no es mío. Y esa decisión terrible de David pudo haber provocado una situación, hasta una guerra civil allí dentro del pueblo, porque si Urías se entera que esa barriga no era suya, que ese niño no era suyo, él mata al rey, la mata a ella, y ahí se monta un show, hasta la casa entera de David se va. Pero bueno, seguimos. Aquí dice, ahí viene el plan B de David, y dice, a la mañana siguiente escribió David una carta a Joab. Joab era el general principal de su ejército, la cual envió por mano de Urías. En ella decía, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y alejaos de él para que sea herido y muera. Así cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Salieron los de la ciudad y pelearon contra Joab. Cayeron algunos del ejército del siervo de David y murió también Urías el Eteo. Crimen perfecto. ¿No les parece? ¿Qué les parece? A ver, ¿quién quiere comentar ese crimen perfecto? ¿Quién quiere comentar? ¿Quién se anima? Ese crimen no fue perfecto porque ese crimen estaba siendo visto por Dios. Aunque los seres humanos no lo veían, Dios sí lo estaba viendo.
Rolly, te escucho bajito, ¿por qué? No sé, ella, y me escuchas mejor. Seré yo. Seré yo que tengo Sube el volumen problemas a con ver si. mi audio. Permítame un minutito, permítame un minutito. Ya. Adelante, Rodi, es que tuve que salir y volver a entrar porque cuando me Sube el llamaron y volumen. cuando El volumen entro a está alto. llamada, entonces se me cae el sonido, no sé por qué. Adelante, Rodi, para oírte ¿Tú me mejor. escuchas ahí bien? Sí, ya te escucho, era mi teléfono. Ok. Digo yo que el crimen, ningún crimen es perfecto, porque aunque los hombres no lo vean, Dios sí lo ve todo y Dios sí sabe todo. O sea que el crimen de Urías no fue perfecto porque Dios, el crimen de Urías, Dios lo vio, Dios vio lo que David mandó a hacer a Urías. O sea que de repente el crimen no fue perfecto. Quizás para los ojos de David sí fue perfecto, pero para Dios no. Efectivamente, parecía perfecto, ¿verdad? Ese crimen. Tú dices, wow, pues lo mataron, murió en la batalla. Mira, de una manera, fue la guerra. Ajá, el que va a la guerra, algo le tiene que pegar, aunque es un chichón. Pero en este caso, lo mataron. Y mira como lo sabio que fue allí en el lugar, porque eso no era su puesto. Cuando yo he visto los partidos de fútbol, los jugadores, muchas veces los entrenadores ponen al jugador el que va siempre adelante, lo cambia de puesto, lo cambia de lugar, y el jugador no da la talla ahí en ese lugar donde lo ponen. ¿Por qué? Porque su jugada es en otra. O sea, hay estrategias que se usan mucho en fútbol y no da la talla. ¿Y por qué fulanito que mete tantos goles, que es bueno en la defensa, ahora lo ponen en otro sitio y no, tú no ves que el muchacho da la talla? ¿Ves? Eso es jugando el fútbol. Pero cuando vuelven y lo colocan en su posición donde él juega, ahí sí. Pues lo mismo en la guerra. Allí lo colocaron en una posición que él no está, junto con lo más valiente, la gente mira, la gente dura. Y el pobre Urías ahí está, yo no sé qué pensaría Urías, honestamente. ¿Qué diría? ¿Qué ustedes creen que pensaría Urías? Ay, hablen, díganme, comenten. ¿Qué ustedes creen? Oye, ¿qué ustedes creen? Ahí había un gancho por todos lados, porque el mismo Urías fue que llevó la carta de su sentencia de muerte y la entregó. O sea que de repente él lleva la carta, hombre serio, mira que ni siquiera abrió la carta que el rey mandó. Él la llevó y la entregó a quien tenía que entregarla. Y entonces después que entrega su carta, lo pone en otro sitio y yo me imagino que él dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este negocio está raro. Y después Y, Joan manda para atrás el mensaje a David diciéndole el informe de la guerra y le informa todo y después al final, también Urías está finiquitado, o sea, cumplí lo que tú me dijiste que hiciera. ¡Wow! ¡Wow! y Sí, también otra cosa, que tanta pleitesía con Uría y tanta pleitesía de parte del rey, que entonces cuando va a la guerra lo ponen adelante. Eso era para más confusión para Uría, porque ¿cómo es que me trata tan bien? Y en la guerra me manda al frente, sabiendo que es una muerte segura. pero fíjense ustedes, la fidelidad de este hombre. Era un hombre fiel y leal. Él no abrió la carta. Si es un tigre, si es Joab, porque Joab sí era un tigre, dicho en buen dominicano. Joab sí. Pero sin embargo, él no abre la carta, como bien mencionó Rudy. Y como tú dices, Primenia, pudo por lo menos haber dicho, oye, pero qué cosa, a lo mejor lo pensó, pero qué cosa tan extraña, ¿por qué me ponen a mí aquí? Si yo aquí yo no juego, esta no es mi posición. Estaba con lo más valiente. Con eso que no le importa nada, eso como que no tiene nada que perder, que le arrancan la cabeza y ok. Y le arrancan la cabeza al otro y ok. Y ahí lo pusieron a él hasta que él murió porque no era su posición en cuanto al orden de la batalla. Era terrible, fue muy fuerte eso. Entonces, yo les invito para que ustedes en su casa lean Salmo 5:9 y Proverbio 29:5, que habla de la adulación. Tengamos cuidado con los adulones, porque el adulón siempre busca sacar ventaja de ti o de nosotros cuando va allí ese adulón, que tú lo notas, es que se como que se huele, se percibe. Ven acá, ¿pero qué? ¿Y qué?
ay, cosa linda, y te van como con una chulambrería que tú te quedas como medio, oh, me tiene chivo esto, ¿y qué fue? A veces uno hace broma, a veces los hijos nos dan besitos y algo tú quieres que me está dando besitos. O el marido, la esposa, este huevo quiere sal, verdad. Esas son cosas que no tienen nada que ver, pero el adulón siempre va a buscar algo. Bien, entonces, mis queridos, vamos a seguir avanzando. Le leo ya el versículo 27 porque ya murió Urias. Chévere, perfecto. Yo imagino que David dijo, perfecto, ya está hecho. Bien, entonces dice el 27, pasado el luto de la pobre viuda, envió David por ella, la trajo a su casa y la hizo su mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Una mirada prohibida terminó en asesinato y casi llegó a una guerra civil, como ya yo se había comentado anteriormente. La historia de David es de un encubrimiento tras otro. La realidad es que un pecado sin confesar y abandonar lleva a otro mayor para esconder el anterior. Es como una bola que se va haciendo. A medida que va rodando, una bola de nieve se va haciendo más y más grande. David cometió adulterio y asesinato bajo el manto del poder real que le cubría. Pero a los ojos de Dios, que de debajo, ¿verdad? De esa vestidura, David quedó desnudo. Estaba desnudo a los ojos de Dios. Ese corazón quedó desnudo a los ojos de Dios. Recordando aquí la vida de David, ¿a qué peligro se expone la prosperidad o expone la prosperidad al alma? Estamos todo bien, tenemos buenas entradas de dinero, tenemos una estabilidad económica bien buena, súper buena, y muy bien todo. ¿A qué peligro puede todo aquello que poner el alma? ¿Por qué la adversidad a menudo nos acerca más a Dios? ¿Por qué? ¿Cómo podemos evitar las trampas de la prosperidad? Estas son preguntitas para reflexionar. Ahora viene cómo se destapa el asunto, la destapadera. En el capítulo 12, David ocultó durante un tiempo todo ese pecado con un velo de engaño y tapó el asesinato. El pecado endureció el corazón de David, pero Dios envió a Natán, que era el profeta Natán, para quebrantar a David. Y aquí, por eso le digo, busquen lápiz y papel, para que tomen nota, porque esto hay que apuntar. Miren, Natán fue allí a quebrantar a David porque Dios lo envió. En lugar de Natán exponer el pecado de David, Natán vistió la verdad con una parábola. Interesantísima esa forma de cómo Natán se maneja con David. Vamos a leer la parábola que Natán le dice a David en capítulo 12 de Segunda de Samuel, del 1 al 13. Capítulo 12, del 1 al 13 dice: Jehová envió a Natán ante David y al llegar le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Se encendió en furor
David cogió un pique, como decimos, ¿verdad? Cogió pique. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Tremendo. Y sigue diciendo el texto. David se encendió su furor David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré de mano de Saúl. Y te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Subrayen eso. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y ha hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. ¿Ven que no hay oculto para el Señor? ¿Quién le dijo a Natán eso? ¿Quién se lo contó a Natán? Nadie lo sabía. Nadie se lo contó. Jehová se lo mostró. Porque es que no hay nada oculto para el Señor. Y entonces dice, sigue diciendo, sí, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, yo haré que tu misma casa se alce al mal contra ti y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y le entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Y eso pasó, ¿eh? Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sur. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pero Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Muy interesante, señores. El pecado de David, que estaba cubierto, estaba todo allí de una manera estratégica, todo allí oculto, fue una situación amarga para David. David se quitó su ropa real. David se vistió, ¿por qué? Porque el niño que ya Betsabé había concebido, ese niño que había nacido, que había pasado un tiempo, el niño se iba a morir, se enfermó y se iba a morir. Y David se vistió de humillación, se postró ante Dios arrepentido, rogando por su hijo que no muriera. Y es irónico que años antes, David, allí en la oscuridad, allí en lo cubierto, junto con Betsabé, pues se pudo concebir esa criatura allí en secreto. Y ahora David, ante la muerte de este niño, dejó, antes de que el niño muriera, pidiendo por su hijo, se viste allí de humillación, se viste allí de cilicio y le ruega a Dios por la salud del niño. Pero ¿qué pasó? El niño murió, porque el Señor dijo que iba a morir. Ese niño murió. Y ahora ocurre un cambio en la vida de David. Y apunten este cambio. Apunten este cambio. Miren lo que hizo David. Fue tan fuerte lo que David hizo que impactó a todos los ancianos de Israel. Fue fuertísimo lo que él hizo, que impactó a todos. Porque David, cuando muere el niño, David hacía lo siguiente. Dice que David se levantó, se bañó. David se cambió la ropa y David se unge de perfume. Y David, entonces, una vez que David se unge de perfume, entonces David adora. Esto muestra cómo los que lloran por sus pecados, dejan que Dios les restaure. Primero, Dios levanta al pecador y lo atrae hacia él. Luego lava la culpa del pecado, de su pecado, lo viste con su justicia
y lo unge con su Santo Espíritu, y luego esa persona puede adorar a Dios. Ven los pasos que dio David. Lo voy a repetir. Número 1, David se levantó. Número 2, David se bañó. Número 3, se cambia la ropa. Número 4, David se unge. Y número 5, David adora. Eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Ese es el proceso que Dios hace con nosotros. Primero nos levanta, nos baña, nos viste, nos unge con el Espíritu Santo. Entonces podemos adorar. Pero eso Dios lo hace con el pecador arrepentido, con aquel que es arrepentido y ha reconocido su culpa. Ese proceso se da ahí. Ese proceso ocurre ahí. Por eso dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, dichoso. ¿Alguien quiere comentar alguna cosita sobre esto? ¿Alguno quiere comentar algo, decir algo? Pues seguimos. Leyendo aquí, Feli, y viendo los textos y los contextos de esta situación, es una situación sumamente complicada. Cuando el profeta fue y habló con David, el profeta sabía ya todo lo que David había hecho para cubrir su pecado. El hombre había chantajeado, el hombre había extorsionado, el hombre había asesinado, el hombre había hecho de todo para cubrir su pecado. Me imagino yo que si Natán le decía, bueno, tú cometiste un pecado ante Jehová, no lo iban a dejar seguir hablando y le iban a cortar la cabeza. Córtenle la cabeza, que yo soy el rey, yo soy que sé. Y como esa audiencia en el rey, está el rey y todo su corte ahí, me imagino que Natán se fue por ahí, hizo la historia para que esperara una reacción de David y que la cosa pasara para entonces decir el problema antes de que se fueran a enterar. Pero ese pecado tenía tantas complicaciones. Ahí él mandó a buscar a esa señora con alguien que lo trajo. Ese mensaje de que ella estaba embarazada vino con alguien. O sea, habían tantas personas involucradas. Allá el general principal que recibió la carta, él no sabía lo que había pasado aquí, pero cuando él volvió seguro se enteró, pasó esto. Porque igual que en la actualidad, las cosas van de boca en boca y se cuenta aquí, pasó aquí, y la gente va uniendo cabo. Pero esto fue por esto. Pero esto pasó por esto. O sea, la complicación de eso es tan, pero tan grande. Y ni mencionar porque la señora se estaba bañando en el patio de su casa que daba, desnuda, que daba a la terraza del rey. O sea, hay tantas complicaciones en esta historia que en realidad, lo único que podemos entender de esto es que el pecado no tiene escondedero. El pecado no tiene, no hay forma de tú tapar eso. Cuando está mal, está mal. Y por más que tú quieras taparlo, ocultarlo, el Señor lo sabe y el Señor es que declara la maldad y dice qué hay o qué no hay. Ahora, la parte que más me interesó o que fue admirable para mí es que cuando él dijo, he pecado contra Jehová, él lo dijo en ese momento, ahí mismo, he pecado contra Jehová, y ahí mismo el profeta le dijo, el Señor remedió tu pecado, no morirás. O sea, antes de que él pidiera perdón, ya Dios lo había perdonado, porque Dios conocía su corazón y conocía que él era una persona que quería hacer la voluntad de Dios. O sea, antes de que él pidiera perdón, ya el Señor lo había perdonado y le dijo que no iba a morir. Ahora, las consecuencias de nuestras acciones nos siguen hoy en día, así como siguieron a David. La consecuencia de lo malo que él hizo estuvo en su casa, estuvo en su hijo, el niño murió. O sea, el proceso de nuestros errores tenemos que pagarlo. Van a ir. El Señor nos perdona, pero las consecuencias llegan a nosotros siempre. Y esa es una forma más para motivarnos a hacer la cosa bien delante de los ojos de Dios. Amén, así es. Y hay un puntito que yo no quisiera pasar por alto, Rodi, que tú has tocado al principio cuando empezaste a hablar,
y es lo de Natán. Porque Natán utilizó una forma de estrategia de hablar con él. Porque sí, como tú me has dicho, es que si él entra de lleno, ¡pa! Y dice, mira, a lo mejor David le corta la cabeza para que no se sepa, ¿eh? O sea, que David estaba dispuesto a lo que sea, lo malo, como decimos, ¿verdad? Para que no conocer el pecado, mira, te tienes tú que callar la boca, te voy a arrancar la cabeza. Pero Natán fue muy astuto, Dios puso en el corazón de Natán, porque esa es la forma que él entró, de una manera que a nosotros también nos ayuda, Rodi, podemos sacar nosotros de aquí una enseñanza buenísima. La parábola que Natán le cuenta a David alcanza el corazón de David. Y esa parábola va allí a ese David con David, un hombre justo, un hombre que le gustaba la justicia, apela a ese hombre justo. Porque aunque tiene su corazón duro en cuanto a ese pecado, de haber un hombre justo. Y cuando él se enteró de la situación, él reaccionó, no, pues ese hombre que mató esa polderita, pues hay que matarlo, hay que resolver, y tiene que pagarla 4 veces más. Eso es bueno que nosotros tomemos en cuenta porque él usa ese ejemplo para ayudar a David a llevarlo a la situación que él estaba viviendo, y Natán penetra entonces esa defensa, porque David estaba a la defensiva. Él estaba ya en la defensiva y Natán se mete en ese terreno de David. Y también Natán, dice el estudio, que invitó a David a escuchar y a sentirse juzgado. Y el resultado de David, él mismo se condenó. ¿Qué hacemos nosotros cuando un hermano peca? ¿Qué hacemos nosotros cuando sabemos que un hermano de la iglesia pues incurre en una falta, comete un error? Yo te puedo decir, si tú quieres, ¿qué hacemos nosotros? Adelante. Nosotros somos especialistas en acabar con ese hermano y decir que ese hermano es malo y que ese hermano, lo mismo que hizo David. No, pero ahí hay que arrancar la cabeza. Tiene que pagar 4 veces más, tiene que morir espada. El hombre, lo mismo que hacemos nosotros, todo el que hace algo, nosotros queremos acabar con él. Ese es el más malo de la bolita del mundo. Ese es un perverso, ese es un dañino, va a dañar la iglesia. Y queremos acabar con eso, pobre hermano. Y nos pasa igual que a David. Vemos la pajita que está en el ojo del hermano y no olvidamos de la viga que tenemos nosotros en nuestros propios ojos. Así es así. Y vamos a acabar, vamos a aplastar, a destruir a la pobre persona que ha incurrido en una falta, ha incurrido en una... Óyeme, qué bonito es ese procedimiento que usó Natán, ¿verdad? Fue allí con esa manera tan sabia. Nosotros no oramos, no solemos orar cuando nosotros vamos a hablar de un hermano que incurre en un error, no oramos. Nosotros vamos así mismo, como ha dicho Rodi, vamos con el machete, buscamos cuál es el arma, el arsenal, cuál es la que más se ajusta para arrancarle la cabeza a él. Es lo que así que actuamos nosotros, de una manera tan fuerte, tan terrible con los demás, a aplastar al otro, a destruir al otro, porque el otro pues es débil y comete errores. Lo importante es que este muchacho, David, reconoce su pecado. Y como bien ha dicho tú, Rodi, el Señor ya le había perdonado, porque el Señor conoce, ¿verdad?, lo que está más delante que nosotros. Dios sabía que David se iba a arrepentir y Dios le perdona a él. Y hay una partecita que yo quiero compartir con ustedes en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, un versículo muy conocido por todos nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué cosa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y en Proverbio 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que se aparta y lo confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. Nosotros no prosperamos, no crecemos, no nos desarrollamos espiritualmente, incluso hasta físicamente y psíquicamente, porque el que encubre su pecado tiene esa culpa todo el tiempo, esa culpa ahí, venga. ¿Tú te crees que David se iba a quedar vivo con esa culpa? Esa culpa lo iba a matar a él, que la conciencia ataca, el Espíritu Santo golpea, tin-tan. Él no se iba a quedar así, él se pudo haber enfermado, y hay gente incluso
que tú ves que lo llevan al médico, le hacen la medicina, le dan esto, le dan lo otro, y es no es más una carga en su corazón, es un peso en el alma que llevan por la culpa del pecado, porque el pecado también enferma la culpabilidad, el no sentirte perdonado, no sentir, pongan esa carga a las manos del Señor. Esa carga de pecado es Él quien tiene que llevarla. Le hemos tratado aquí, me parece, ese punto, esa carga del pecado. Es la que tiene que llevarla Jesús. Y nosotros llevar la carga suya, que es ligera, liviana, que no pesa. Entonces, recuerden, Proverbios 28:13, cubrir, como hizo David, cubrir el pecado. Y aquí ese mismo Salmo 32:1 nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión han sido perdonadas y cuyo pecado han sido cubiertos su pecado. Entonces, durante años, durante un tiempo que pasó David cubriendo aquel pecado de Urías y de Betsabé, David rehusó confesar ese pecado, pero como nos dice él en Salmo 32, él sufrió una gran agonía en su mente y en su cuerpo debido a su silencio. Y lo vamos a leer en el Salmo 32. Vamos rapidito. Salmo 32, para que nos quedemos con cómo Dios obra, señores, en nuestras vidas. Salmo 32. ¿Alguien me ayuda? De 3 al 5. Así avanzamos. Salmo 32, del 3 al 5. Verán ustedes cómo David se sentía. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Exacto. Entonces aquí vemos que David estaba enfermo. Mientras callé se envejecieron mis huesos, señores. Es que es increíble lo que el pecado nos hace. No solamente el pecado no está allí registrado en el cielo, es un asunto de conciencia, pero eso afecta también psíquicamente y físicamente nos afecta. Nos hace daño cubrir el pecado, tapar el pecado y no coger ese pecado y llevarlo al Señor, confesárselo y apartarnos de él para que alcancemos la misericordia. Y vemos también cómo David dice luego en los versículos 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión han sido perdonadas y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y aquí hay unos pasitos también que David da, que vamos a analizarlo. Miren, David se arroja con humildad y arrepentimiento sobre la misericordia de Dios. Y en su clamor por perdón, David hace varias cosas que son instructivas para nosotros. Por eso yo le decía, vamos a apuntar esas cositas que son instructivas para aquellos que buscan a Dios, aquellos que no quieren confesar, quieren recibir ese perdón de Dios. Primero, mira, David no presenta ninguna excusa por su pecado. No presenta excusa, David lo confiesa. Sí, fui yo lo hice. Yo hice esto, yo no busco excusa. No intenta justificarse, que es lo que pasa muchas veces. Bueno, David se pudo haber justificado, ¿verdad? Ay, no, yo estaba ahí solo y, oye, yo soy un hombre que necesito. Yo soy un hombre y bueno, no intento justificarse y no le echa la culpa tampoco a la ley de Dios. No le echa la culpa a la ley de Dios porque la ley de Dios lo condena. ¿Por qué? Por codiciar la mujer de su prójimo, por cometer adulterio. La ley de Dios le condenaba a David.
de lleno, la ley, todo el peso de la ley queda sobre él. Y lo aniquilaba espiritualmente y moralmente y todo. También David no solo se echa la culpa a sí mismo, David se echa la culpa a sí mismo por su pecado y también genuinamente odia el pecado que lo separó de Dios y se aparta del pecado. Entonces, cuando David hace esos pasos, ¿qué ocurre? Dios lo cubre. Pero hay que dar esos pasos, Señor, para que nosotros seamos cubiertos, para que Dios nos cubra, tenemos que dar esos pasos. Es importante, muy importante. Bien, hay personas que piensan, señores, hay personas que piensan que, ay, porque Dios es un Dios de amor, Dios perdona. Sí, es verdad, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que nos perdona, un Dios que nos ama y ha dado todo por nosotros. Pero nosotros tenemos, señores, que dar también el paso. Tú quieres ser perdonada, tú quieres ser perdonado, entonces tenemos que buscar ese arrepentimiento, la confesión, el arrepentimiento y la confesión, decírselo a Dios, todo lo que nosotros hacemos y apartarnos de eso para entonces alcanzar la misericordia. Entonces Dios nos cubre. Y vamos a hablar de esa cubierta. Vamos rapidito. Una reflexión. Dice que Dios no pasa por alto el pecado, pero el pecado queda cubierto por Dios. Lo que significa que la culpa ya no le es imputada al pecador cuando se arrepintió. La confesión solo es completa. La confesión solo es completa con el arrepentimiento. Debemos no solo estar tristes por nuestros pecados, sino también apartarnos de él con el poder de Dios. Dios perdona y cubre toda maldad. Su gracia acepta al pecador arrepentido como si nunca hubiera pecado. Ese es Jesús, nuestro sustituto sobre quien Dios depositó el pecado. De este modo, la justicia de Cristo es imputada al pecador arrepentido. Porque muchas veces nos engañamos nosotros mismos, sí, Dios me perdona, pero seguimos la misma. Y seguimos la misma. Y así no es. Esa es la importancia de esta lección, que entendamos ese punto. Y eso fue lo que David quiso enseñarnos. Y Dios nos enseña a través de estos salmos, que entendamos ese punto. Si no hay arrepentimiento, si no hay confesión, Dios no puede perdonar y no puede cubrir. Y hay que apartarse también. ¿Reconoces ante Dios tu pecado y tus equivocaciones? Si no, ¿estás engañando a Dios o solo a ti mismo? Eso es para meditar. Seguimos avanzando. En el Salmo 32 alude a las vestiduras. Salmo 32, si leemos, alude a lo que son las vestiduras. Pero el Salmo 51, que es muy conocido, vamos al Salmo 51 rápidamente. Vamos avanzando rápido. Salmo 51, aquí es el Salmo del arrepentimiento. Aquí nos habla de cómo hay elementos que simbolizan la limpieza, la manera de blanquear y lavar. El 32 era de la ropa, aquí en el 51, cómo se blanquea, cómo se limpia esa ropa sucia, cómo se desinfecta esa ropa sucia. A ninguno nos gusta andar con ropa sucia, que no. A ninguno nos gusta andar con una ropa manchada, que no. A ninguno nos gusta andar hediondo, a ninguno. Siempre tenemos el cloro, ¿cómo se llama? El suavizante, el que se usa aquí, Suavitel, para que la ropa esté perfumada, el cloro si hay una manchita, porque a mí me le gusta andar sucio ni hediondo. Entonces, el pecado nos hace andar hediondos y sucios, pero hay mecanismos, y hay aquí una simbología muy interesante, y es en el uso del hisopo que David presenta aquí en el Salmo 51. Vamos a leer el Salmo 51, lo interesante que dice este Salmo. Dice, no todo, no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a leer los versículos, el versículo 2, que dice,
Dice el versículo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David quería que lo lavara el Señor, que lo limpiara. ¿Y cómo Dios lo iba a lavar? Iba a comprarle cloro o lejía también, como se le llama. Iba a comprar una serie de productos para desinfectar a David. No. Vamos a ver de qué manera Dios nos lava y nos limpia. De qué manera se purificaba. La palabra que usa David aquí para lavar se utiliza en otras partes del lavado de las ropas, de vestiduras, en Génesis 49:11 y en Éxodo 19:10. Purifícame sugiere la idea de hacer expiación por el pecado. Eso es lo que David quería, hacer expiación. De la manera que él se purificaba, era haciendo expiación por ese pecado. ¿Y de qué manera se hace expiación? Con un animalito. Con un animalito es que se hacía expiación, con un corderito, que se depositaba la mano sobre ese animalito que simbolizaba o representaba a Jesús y se confesaba. Y después ese animalito era degollado. Y después ese animalito se sacaba fuera del campamento con todo el estiércol, la pata, las uñas, las plumas, sea el animalito que sea, pues esa paloma, o sea, corderito, oveja, buey, que fuere, se quemaba fuera del campamento. Y cuando ese animal se quemaba, eso salía un mal olor. Quema un pollo con todo, para que ustedes vean. Quemen un pollo en su casa, pero con todo, para que ustedes vean a qué huele eso. O que se queme un chivo con todo, con el estiércol, con las pezuñas, con el cuero, con todo, para que ustedes vean a qué huele eso. Y ese animalito que se quemaba fuera del campamento simbolizaba a Jesús, quien iba a morir fuera de los muros de la ciudad. Entonces ese animalito que cargaba todo el pecado, se quemaba con todas esas impurezas, también purificaba al pecador, porque Cristo iba a cargar con todo tu pecado y con mi pecado. Entonces David necesitaba ser purificado de esa manera. Se quemaba y olía mal, porque así olía el pecado y huele el pecado. Delante de Dios huele feo, huele desagradable. Y esta ofrenda era una ofrenda del pecado, que ustedes la pueden encontrar en Levítico, la ofrenda por el pecado. Era una ofrenda terrible, pero simbolizaba a Jesús, quien llevó nuestros pecados sobre él. Así es que el hisopo, también él usa del hisopo, que es una planta que se utilizaba también se utilizaba para desinfectar y para limpiar. En Israel se usó en el rito original de la Pascua, según Éxodo 12:22, en la limpieza de un leproso o de una casa, en Levítico 14:6-49, y en la ofrenda de un becerro rojo de la purificación de una persona o de cosas impuras. Y Moisés usó el hisopo, por supuesto, en la ratificación del pacto de Hebreos 9:19. Entonces, estos usos del hisopo, que era un buen agente limpiador, esa planta. David usó el hisopo porque comprendía que solamente el mayor poder purificador podría limpiarlo de la mancha de su pecado. Y el mayor poder purificador que limpiaba a David era la sangre preciosa de Cristo. Y yo digo, gloria a Dios. Porque ese mayor poder purificador para blanquearnos a cada uno de nosotros. La sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el mayor poder purificador. Y David lo sabía. David lo entendió. David lo comprendió. En Salmo 51:10 dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de, aunque nosotros confesemos nuestros pecados, aunque nosotros le digamos al Señor que nos perdone y Dios nos perdona, tenemos que pedirle a Dios renovación. Una renovación que nos renueve. Como dice aquí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto
dentro de mí. Yo creo que esa es la mayor necesidad que tenemos nosotros hoy. La oración pidiendo perdón siempre debe estar unida a la oración por la renovación del corazón y de una vida santa. David deseaba ser vestido con la naturaleza mental y moral nueva. Tenemos hora para perseverar en la obediencia y no ser privado de la conducción del Espíritu Santo. Eso es maravilloso, Señor. Que Dios nos ayude, mis amados. Vamos casi terminando. Y vamos ahora a la partecita buscando el Salmo 61 para concluir. El Salmo 61. Qué lindo ese Salmo. Es cortitito. El Salmo 61 es bien cortitito. Y dice David también aquí, miren. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Salmo 61:4. Es un salmo que tiene, a ver cuántos versículos, tiene 8 versículos. Es cortito, pero es precioso. Miren, algunas águilas tienen grandes alas, bajo las cuales pueden proteger a sus pichones. La misericordia de Dios, como las alas de las águilas, abriga a quienes abandonan sus pecados. Voy a repetir esto. Esto yo me lo aplico a mí, ¿eh? La primera soy yo. Y yo comparto con ustedes esto, Señor, porque es tan poderoso y tan digno. Miren cómo es la cosa. La misericordia de Dios, como las alas de las águilas, abriga a quienes abandonan el pecado. Tremendo. No importa cuán profundamente hayan caído. El Señor no tiene que ver con eso. El Señor no tiene que ver con eso. Que esa persona fue así, fue así, hizo aquí o hizo allá. Dios no tiene que ver con eso. El Señor no está midiendo. Tú hiciste más, tú hiciste menos, tú hiciste poco, tú hiciste más. No, mis hermanos. No importa cuán profundamente hayan caído. Nuestros pecados pueden ser borrados, pero como bien comentó Rodi hace un rato, las consecuencias del pecado están ahí, no se pueden eliminar las consecuencias. Y David lo experimentó en su propia sangre, su propio cuerpo, su propia piel, porque 3 de sus hijos murieron. El primero debe saber, ese muchachito se murió. Murió Absalón y murió Amnón. Creo que Amnón era el primer hijo de David, porque Amnón violó a su propia hermana, que fue Tamar. Eso fue terrible, ese acto fue muy fuerte. Entonces, ¿qué buscó David bajo la sombra de las alas de Dios? ¿Qué buscó David? Y me van a ayudar aquí, por favor, buscándome Salmo 17:8. ¿Qué es lo que ofrecen esas alas, esa cubierta de Dios? ¿Qué es lo que ofrecen las alas de Dios? Porque tú no te vas a cubrir debajo de cualquier cosa. Tú dices, ay, si me pongo debajo de este techo, vaya y me caiga arriba, no es seguro, ¿verdad? Tú tienes que conocer cómo dónde estás para cubrirte. O si vas a usar un paraguas para tú salir si está lloviendo, tienes que analizar el paraguas no está roto porque se lo lleva el viento. Entonces, conocemos nosotros qué es lo que ofrecen las alas de Dios. ¿Qué es lo que David buscaba bajo esas alas? Vamos a buscarlo en Salmo 17:8. ¿Alguien me puede leer Salmo 17:8? Están tan claritos. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme debajo de las sombras de tus alas. Guárdame como las niñas de tus ojos. Escóndeme. Wow, bajo la sombra de tus alas. Y el 36:7, ¿qué dice? Salmo 36:7. 36:7. ¿Qué dice Salmo 36:7? Cuán preciosa, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Ya empezamos a ver la función de esas alas. Y Salmo 57:1. Ay, qué salmo tan lindo.
Salmo 57.1. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 57.1. ¿Quién se anima? Dice, ten misericordia de mí, Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos que estamos viviendo hoy en día, que estamos pasando por un proceso difícil, que están ocurriendo cosas muy fuertes, que están pasando situaciones muy duras. Y este salmo, mira la invitación, mira qué cosa tan linda. Ten misericordia de mí, Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Qué cosa tan hermosa. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que encontramos bajo las alas de Dios? La protección, la misericordia. Bajo las alas de Dios se encuentra la misericordia, la generosidad o la longanimidad. Me gusta más generosidad que más fácil. Y un abrigo. Las águilas amplifican esta verdad en una forma espectacular. Un águila, padre, enseña a un aguilucho a volar llevándolo sobre su espalda hasta una gran altura lo eleva. Luego inclina sus alas y el aguilucho comienza a caer sobre tierra, dando volteretas y agitando las alitas, dando volteretas y agitando las alitas. Y antes de que el aguilucho llegue al suelo, oigan bien, el águila, padre, se pone debajo del aguilucho y lo toman sobre sus alas, llevándolo de nuevo al nido. No importa cuánto, digamos, tú puedas caer, o bueno, teniendo en cuenta que si cometemos un error, si caemos, mis amados, Dios vuela más rápido que nuestra caída. Gloria a Dios. Dios vuela más rápido que nuestra caída. Él usa nuestra caída para enseñarnos. Así como se usan las águilas, lanzan a los polluelos, y las aves suelen hacer eso, otro tipo de aves también, que lo lanzan para que aprendan a volar. Pues el Señor, esa caída que nosotros cometemos, Dios la usa para enseñarnos a volar. Y eso es maravilloso. Y como tú lees, eso me recuerda a Romanos 8:28. Un versículo que la gente lo ha arreglado de muchas maneras. Romanos 8:28. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 8. Miren qué cosa más buena. Dice aquí en Romanos 8:28. Muy conocido por nosotros. Voy a Romanos. Me ha escapado Romanos. Bueno. Romanos. Capítulo 8:28 dice. Miren qué interesante. Dice aquí. Sabemos que todas las cosas, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Efectivamente, gracias, Rudy. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Lo que pasa es que lo han arreglado y que todo obra para bien. Y no es así. No, Señor. No es así. Y que todo, ay, no, porque todo obra para bien. ¿Quién ha dicho que todo obra para bien? ¿Quién ha dicho? Lo que dice este versículo es lo que obra para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Ayudan a bien. Esta es a los que conforme a su propósito son llamados. Como David, si nos arrepentimos, estaremos más cerca de Dios. Si nos arrepentimos, estaremos más cerca de Dios. Después que Él nos tome antes de caer.
cosa más linda. Termino con esto. El Salmo 61. Como es cortitito, el Salmo número 61. Vamos a volver. El Salmo 61 tiene, es pequeñito y lo podemos leer de un tontito. Si alguien lo tiene, es corto y lo puede leer, ¿quién se anima? A ver. Salmo 61. Dice, oye Dios mi clamor y atiende mi oración. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Dónde era que quería David? A la roca que es más alta. Allí donde las águilas hacen sus nidos. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación en generación y estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para los que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Y David aquí, en el versículo 4, habla del tabernáculo. Porque a lo mejor David se refería allí a el arca que estaba allí en el lugar santísimo, con esa tapa, ese propiciatorio, con esos dos querubines que estaban encima del propiciatorio. Y allí dentro de ese arca estaba la ley de Dios, que es la transcripción de su carácter perfecto. Y David quería morar y habitar bajo esas alas que cubrían aquellos 10 mandamientos, que era su ley. Y eso es maravilloso. David pasó por muchos procesos en su vida. Y lo vimos también cuando Absalón usurpó el trono de su padre, que David tuvo que salir huyendo. Entonces David declara confianza en la misericordia protectora de Dios. Confianza en la misericordia protectora de Dios, refiriéndose que él quiere morar en el tabernáculo de una manera simbólica, habitar debajo de sus alas. Ya termino diciendo esto. David pudo haber estado expresando el deseo de morar por fe con Dios en su santuario, su alma vestida con la luz transformadora de ese amor. Ella necesitaba y deseaba ser transformado, mi querido amado. Y dice aquí una meditación muy bonita. Tal vez ahora, aunque hayas dedicado toda tu vida de nuevo a Dios, las personas que se han ido, que han regresado de nuevo a los pies de Jesús, está sufriendo las consecuencias del pecado, separación a lo mejor, malestares físicos, dolor emocional. ¿Qué esperanza de sanidad te ofrecen a ti el abrigo de las alas de Dios? El arrepentimiento de David fue un arrepentimiento sincero y profundo. Y yo espero en Dios, mi querido, que así como esta lección me ha ayudado a mí, también te puede ayudar a comprender el significado de lo que es estar debajo de las alas de Dios. A entender que de la única manera que nosotros somos cubiertos debajo de esas alas protectoras, de la única manera es cuando nosotros vivimos, nos arrepentimos, nos apartamos del pecado. De la única manera cuando nosotros no ocultamos el pecado delante de Dios, es que podemos estar bajo la sombra de sus alas. Que Dios te bendiga grandemente y que este estudio te pueda ayudar a crecer espiritualmente y a confiar en Dios y permitir que el Espíritu Santo nos ayude a arrepentirnos, a confesar y a apartarnos del pecado para ser cubierto bajo esas alas, para recibir ese perdón y ser vestido con ropas, dar los pasos que dio David, dar esos pasos que Dios da con nosotros. Nos levanta, nos baña, nos viste, nos perfuma y le adoramos. Y ese proceso tú lo haces a ver con tus hijos, porque yo lo he hecho con los míos. Tú el que ha tenido niños, muchachitos, yo siempre pongo este ejemplo para ilustrar
esta parte aquí. Pongo el ejemplo de mis hijos concretamente, de mis hijos. Si tú que has tenido pequeños, no te ha pasado. Tú tienes un bebé que ya están, que se sientan en la cuna o se sientan en el suelo, en una manta donde tú lo pongas. Antiguamente, bueno, antiguamente no, porque tampoco yo soy tan vieja y mis hijos son tan mayores, pero mis hijos, cuando estaban pequeños, que eran bebés, eso de usar pampers o de usar pañales, de lo que se usan en España, no era tan sencillo llevarlo porque era muy costoso y yo lo tenía que llevar balanceadito. Si estábamos en la casa, pañales de tela, y si vamos a salir, usábamos los pañales desechables, o los llamados pampers aquí. Así que como estábamos en la casa, un día uno de los niños pues se ensució todo su cuerpito de arriba abajo, que yo no había manera de agarrarlo, no había forma, pues estaba sucio en todas partes. Pero no lo voy a coger al niño y lo voy a echar en un zafacón, ¿verdad? Tú coges a tu bebé cuando estás en esa condición, ¿qué tú haces? Tú le das un baño, tú levantas a tu niño, lo metes en la ducha, le das una buena ducha, lo bañas bien enjabonadito, le quitas esa ropa sucia, lo bañas y después, ¿qué tú haces con tu bebé? ¿Qué haces con tu bebé? Le pones perfume, colonia, le pones ropa limpia y te lo comes a besito. Mi cosa linda, mi bebecito, mi bebé hermoso. Eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Eso fue lo que Dios hizo con David. Eso lo levantó, lo bañó, le quitó la ropa, lo limpió y le puso perfume. Y David fue a adorar. Que Dios te bendiga en esta mañana, querido, querida. Gracias por acompañarnos en este estudio. Y te invitamos para que no te pierdas el siguiente. El tercer plato viene a tarde. Tenemos una invitada especial, que es una psicóloga, con un tema muy, muy interesante. Así que Dios te guarde y te bendiga. Gracias por estar con nosotros. No sé quiénes nos han acompañado en esta mañana. No he podido mirar quiénes están aquí. Pero vamos a orar antes de saludar a los hermanos que nos han acompañado. Vamos a orar. ¿Qué te parece? A ver, Rodi, ¿me estás oyendo? Claro que sí, que te estoy escuchando. ¿Puedes orar, por favor, para despedirnos? Vamos, inclinemos nuestros ojos, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas para hablar con Dios. Dios bueno, misericordioso, que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos das de entender lo importante que es estar debajo de tus alas. Gracias, oh Dios, por tu protección. Gracias por tu cuidado. Gracias porque sabemos que podemos contar contigo, aunque somos indignos de tu misericordia y tu gracia. Gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das de este día aprender cómo tú presentas esa protección que tiene con cada uno de nosotros. Como Dios, tú eres un Dios que nos busca, que nos levanta, que nos ayuda, que nos protege y nos cubre bajo tus alas de amor para que podamos estar cerca de ti por toda la eternidad. Gracias, Dios, por tu misericordia con cada uno de nosotros. Y gracias por tu Hijo amado Jesús, que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En tu nombre invocamos en esta hora. Amén, Señor. Amén. 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 Muy bien. Yo no sé quiénes están por aquí que han estado tan calladitos. Dios mío, mira, aquí tenemos a Estela, Keila,